El 18 de septiembre de 1990 se produjo en España un asesinato que recibió el título de El exorcismo de Almansa. Sucedió en la localidad albaceteña de Almansa, que por aquel entonces tenía poco más de 20.000 habitantes. Fue calificado como el peor crimen cometido en la historia de la localidad. Una de las protagonistas de esta historia es Rosa González Fito, una conocida curandera de la zona que tenía en ese entonces 36 años de edad. Gracias a sus supuestos dotes con la imposición de manos o la fabricación de ungüentos y brebajes, Rosa iba ganando cada vez más fama y dinero, aunque ella decía cobrar solo la voluntad, llegando a retirar a su marido, Jesús Fernández Pina, de su trabajo como zapatero para ayudarla con sus labores rituales. La apodaban Hermana de la Luz, miradora y sanadora. Engañaba a sus clientes con dudosas promesas, pero Rosa creía realmente que tenía poderes y cada vez se sentía capaz de logros mayores. Rosa conocía verdaderamente las propiedades de muchas plantas que ayudaban a paliar dolores del cuerpo humano, algo que pudo hacer que efectivamente se fuese creyendo cada vez más sus propias mentiras. En España se hizo más fuerte el rumor que afirmaba que los mejores curanderos eran los que trabajaban en parejas de hermanos. Es por esto que, ávida de perfeccionar sus sesiones y quizás también de engrosar su cuenta corriente, Rosa embarcó a su hermana menor, Ana, en la empresa de formar un tándem de curanderas. Ella la acompañaba a las sesiones de sanación, no hacía nada, pero eso le daba mucho prestigio. Pero tanto con su hermana de observadora y cómplice en sus sesiones como sin ella, Rosa tenía multitud de adeptos que creían y confiaban en su poder curativo. Una de las más devotas era María de los Ángeles Rodríguez, una vecina de la localidad que visitaba cada vez con más frecuencia su casa. Las crónicas de la época dicen que iniciaron una relación amorosa rodeada de secretos y esoterismo. La intención de Rosa era convencerla para que, junto a su hermana, María Mercedes, participaran de las sesiones de curanderismo, fundando una consulta de dos pares de hermanas, Rosa y Ana por un lado y María de los Ángeles y María Mercedes por el otro. Así ganarían mucho más prestigio. La noche del 15 de septiembre de 1990, Rosa y su hermana Ana salieron a cenar por el pueblo junto a María de los Ángeles y su hermana María Mercedes. Tras la velada, Rosas comentó que se encontraba mal y terminaron yendo las 4 a su casa, en lo que sería el inicio de que los medios de la época calificaron como la satánica. Las 4 tomaron sustancias psicotrópicas recolectadas por la propia Rosa gracias a sus conocimientos de las hierbas y sus propiedades. Rosa se acostó con su amante e invitó a las hermanas a que miraran. Cuando amaneció, Rosa y su amante fueron a recolectar hojas de beleño, una planta venenosa, para seguir drogándose. La santera y su amante volvieron a la vivienda y Ana, la hermana de Rosa, se marchó asustada del lugar. Lo que siguieron fueron rituales en los que intervinieron incluso elementos escatológicos. Esto quiere decir que usaron elementos como excrementos y otras suciedades en el acto que estaban realizando. En una de sus alucinaciones, les metieron los dedos en la garganta a los dos hijos de María Ángeles, hasta hacerlos sangrar. Decían que tenían al maligno dentro y que querían librarles de él. El padre de los niños, Martín Toledo, fue a la casa y se los llevó, y la madre siguió allí, en ese lugar. El 18 de septiembre, tras 3 días de confinamiento, María Ángeles tuvo la regla y empezó a sangrar. Rosa interpretó aquello como una posesión demoníaca y empezó a darle puñetazos y patadas. Para detener aquello, María Ángeles culpó a Rosita, hija de Rosa González, que tenía 11 años de edad. Dijo que ella estaba embarazada del diablo. En ese momento, la curandera ordenó a sus acompañantes que sujetasen a la niña para que no pudiera escapar. Le introdujo los dedos por el recto y comenzó a sacarle las entrañas, provocándole así una muerte llena de agonía y dolor. En febrero de 1992,
la Audiencia Provincial de Albacete hizo pública la sentencia del caso. Ninguna de las 3 mujeres eran imputables, dado su estado mental en el momento de los hechos. 2 fueron internadas en un centro psiquiátrico del que no podrían salir sin autorización judicial y una tercera quedó en libertad. La sentencia sobre el denominado crimen de Almansa fue la siguiente. Se absolvió a las procesadas Rosa González del delito de parricidio y lesiones, a María de los Ángeles Rodríguez Espinilla del delito de asesinato y lesiones, al entender el tribunal que ambas procesadas no estaban bien de salud mental. En cuanto a la tercer procesada, María Mercedes, fue absuelta del delito de asesinato al no haber quedado probada su participación directa en los hechos. Asimismo, fue absuelta del delito de lesiones por la existencia de trastorno mental transitorio. Probablemente hubiera un trastorno de base, disociativo, de trance o de posesión. En este tipo de trastornos, lo que sucede es que se produce una pérdida temporal del sentido de la identidad personal. No tiene una plena conciencia del entorno ni de ella misma. De hecho, en algunos casos, el sujeto que tiene este tipo de trastorno actúa como si estuviera poseído. De ahí quizás los espasmos o el hablar diferente, incluso decir palabras que ni siquiera conoce. El curanderismo no solo se practicaba en el número 4 de la calle Valencia, donde fue asesinada la pequeña Rosita, y donde su madre Rosa recibía a sus pacientes, sino que era, por aquel entonces, una práctica habitual en la tradición de la localidad albaceteña. Los almanceños reconocen que el curanderismo y el espiritismo han venido constituyendo una práctica aceptada entre los vecinos de esta ciudad. Bebés con fiebre, niños con dolores, adolescentes con tendinitis o adultos con dolencias menores acuden a las casas de estas personas y esperan que se produzca algún efecto curativo tras el contacto físico con estos curanderos. No hay estudios ni de la época ni actuales que se hayan hecho públicos para constatar estos datos. Ahora mismo hay más de 350 sectas en Almansa. Estar en 2016 no hace cambiar esto. Desgraciadamente, en las zonas rurales se sigue manteniendo el curanderismo y tiene una aceptación muy importante. Son personas cultas que tienen una tradición oral, que conocen las propiedades de determinadas plantas y sustancias, el cuerpo humano, saben de huesos, músculos y no son meramente charlatanes. Saben por dónde atacar. Tienen una clientela importante y, en contra de lo que podríamos pensar, hay cada vez más y no cada vez menos. Esta fue una declaración de Juan Ignacio Blanco en 2016 para ABC. Sea como sea, lo cierto es que, además de por su crudeza, el caso se mediatizó aún más por su espectacularización en los medios y por la indudable inclinación de las empresas periodísticas españolas por las noticias de sucesos en los 80 y 90, que coincidieron, no por casualidad, con los primeros años de los canales de televisión privados. El caso, sin duda, fue realmente horrible, uno de los más crudos conocidos en el lugar, y hasta el día de hoy no se hizo justicia por la pequeña Rosita, que solamente era una niña inocente que no entendía de lo oscuro y sádico que puede llegar a ser el mundo. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en mi red social de Facebook y nos vemos en el próximo video.